Bien, vamos a revisar lo referente a las cuestiones de las técnicas de litigación oral, por supuesto, a los juicios orales en sus etapas correspondientes a desarrollo y su proceso. Rápidamente las vamos a enumerar para trabajar sobre ellas. Cuando el 20 de junio del año 2016 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derecho penal, juicios orales, adversariales y acusatorios. Comentaba en una sesión anterior, no está prácticamente preparado todo el mundo, por lo menos aquellos que integran los órganos jurisdiccionales, aquellos aparatos institucionales del Estado encargados de la impartición de la justicia, o no estaban preparados o por lo menos no tenían la preparación exacta, personal de los juzgados, preparación amplia, personal de los juzgados, para empezar a funcionar esta nueva modalidad de los juicios orales en materia penal. Pero ya estaba dispuesto el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya estaba dispuesta la ley de amparo, ya estaban dispuestas los 10 artículos constitucionales para dar cabida a este sistema de justicia penal, oral, adversarial y acusatoria, ya estaban dispuestos. Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué sigue faltando hasta hoy? Sin duda, mayor preparación, mayor ejecución apegada precisamente al derecho. Y conste, ya se sabía que en 4 estados se habían comprometido a llevar a efecto este tipo de juicios. Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Oaxaca. Solamente que pues estos estados lo tomaron en la forma, no en el fondo. Todavía ellos siguieron trabajando después del 2008 hasta el 2016 con el sistema penal mixto, es que dejaba mucho que desear por los alarmantes índices de corrupción en su seno. Entonces, en este sentido, cuando entra en vigor la reforma constitucional anunciada en el diario oficial, se tenían muchos pendientes y sin embargo nos atrevimos a empezar a trabajar en este sentido y desde luego que se empezaron a reflejar varias inexactitudes, se empezaron a reflejar de inmediato varios pendientes que tenían que ver directamente con el funcionamiento de este sistema penal, desde las categorías de análisis y su conceptualización hasta la precisión con que debe llevarse el procedimiento penal. Sin embargo, con todo y todas estas vicisitudes se inició trabajando y pues se puso mucho empeño. Sin embargo, todavía hasta hoy, a 4 años de estar llevando efecto este tipo de ejercicios para la impartición de la justicia en el ámbito penal, oral, adversarial y acusatorio, pues se ven varios problemas que están por resolverse.
El artículo 73 constitucional, en vinculación directa con el artículo 71 y 72, dan cabida a los paquetes de reformas constitucionales para poder ajustar constantemente, periódicamente a este sistema. Entonces, aquí tenemos que ver que en ese aspecto queda planteada la manera de recibir por parte del Congreso de la Unión, queda planteada la manera de que poco a poco estos juicios se van a ir ajustando, reajustando, detallando para llegar a la impartición de la justicia sana, expedita, gratuita, obligatoria por parte de las instituciones del Estado. Y pues hasta hoy, aun cuando se han quedado varios pendientes para continuar trabajando, ya estamos sobre la cuarta ola, la cuarta generación de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a efecto el ejercicio de la impartición de la justicia mediante estos juicios. Luego entonces, dicho esto, los juicios orales, adversariales y acusatorios en materia penal tienen tres etapas, las cuales enumero de la manera siguiente. La primera, la etapa de investigación. La investigación, podemos decir, tiene dos fases, ¿sí? La fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. ¿Quiénes son los encargados de llevar a efecto la investigación en este sentido de cuando se ha alterado o se ha infringido el Estado de Derecho porque se ha cometido una falta a la ley, se ha cometido probablemente algún delito? ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo esta investigación para la integración de una carpeta penal? Sin duda, los abogados, también llamados fiscales. Anteriormente se les llamaba ministerios públicos, se les sigue llamando, pero de manera muy concreta, ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales les llama fiscales, aunque en el uso cotidiano de los que estamos inmiscuidos de varias maneras en esta serie de elementos que se relacionan directamente con los juicios orales, penales, adversariales y acusatorios, sabemos precisamente que esos fiscales, como representantes de la sociedad, van a estar llevando a efecto la investigación. Desde la investigación inicial hasta la investigación complementaria o cierre de la investigación. ¿Cómo se inicia esto? En términos del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia este nuevo procedimiento a partir de que una persona que ha sido menoscabada en sus derechos, como son las víctimas, acude al Ministerio Público o a la Fiscalía, acuden para quejarse o querellarse. ¿De qué? De que han sido víctimas de un delito, de la comisión de una infracción que castiga la ley por considerarse como delito. Luego entonces estaríamos hablando de el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde prácticamente nos va dando pie para el inicio de estos juicios penales. Y el mismo artículo 211 nos va introduciendo
precisamente a estas etapas de las que estamos comentando. La primera etapa, con dos fases, la etapa de investigación. Se divide en la fase de investigación inicial y la otra fase de investigación complementaria o de cierre de la investigación. En este aspecto, las técnicas de litigación penal de este tipo de juicios, tenemos que una vez que se ha querellado, se ha denunciado o se ha detenido una persona en caso urgente o en flagrancia cometiendo un delito, se le presenta por parte de los servidores públicos, también llamados policías, las autoridades, se le presentan al Ministerio Público o al fiscal para que abra una carpeta. Si el caso es que la persona sea detenida, presunto sea detenido y sea flagrancia de la que haya cometido, o sea, mediante la flagrancia haya estado, se le haya sorprendido cometiendo un ilícito, ¿qué va a hacer la policía? Tiene la obligación de leerle sus derechos en el momento y de conducir a ese presunto ante el Ministerio Público o la Fiscalía. ¿Para qué? Para que ellos, como primeros respondientes, esos policías de investigación, pongan a disposición del Ministerio Público a esa persona presunta. ¿Por qué decimos presunta hasta este momento? Porque nuestras leyes consideran inocentes hasta aquellas personas que hayan sido aprendidas en flagrancia, las consideran inocentes hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio, que no sea escuchado y vencido, mientras es un presunto. Ese presunto es presentado ante el Ministerio Público o fiscal para que se le abra una carpeta de investigación. El Ministerio Público será el encargado de dirigir esa investigación mediante los diversos elementos que se va a llegar poco a poco. Cito dos para iniciar. Primero, la cadena de custodia. Segundo, los indicios y datos de prueba que sirvan para esclarecer. Desde luego, el que a la persona que se le tomó en flagrancia, pues se considere que ésta infraccionó con la ley o logró infringir una disposición legal y entonces por eso es detenido y es presentado ante la autoridad del Ministerio Público o fiscal. ¿Para qué? Precisamente para que este fiscal le abra una carpeta de investigación en donde esté contenida la cadena de custodia, por ejemplo, y en el caso de la detención en flagrancia, los instrumentos o elementos que posee esa persona en la comisión del delito, vamos a decir un arma blanca, vamos a decir un arma de fuego, si la traen, los uniformados tienen el deber de quitársela, resguardarla, meterla a la cadena de custodia y luego entonces presentarla al Ministerio Público para que el Ministerio Público, a su vez, abra una carpeta de investigación, le finque responsabilidades a ese presunto y una vez que han transcurrido los términos constitucionales de 24, 48, 72 horas que tiene el Ministerio Público para recabar elementos de investigación, robustecer la cadena de custodia, luego entonces se proceda a notificar a las partes.
a notificarles que va a haber una audiencia de control de la detención. Es una audiencia contemplada en el ámbito constitucional para que una persona que se supone ha infringido la ley sea llevada ante el juez de control constitucional para que sea conducida en primer lugar ante el Ministerio Público y ya ambos, en el caso del juez, ordene, una vez que le es turnada la carpeta de investigación, ordene el juez la comparecencia de ese presunto. ¿Por qué le llamamos imputado hasta este momento? Porque presunto es aquella persona que se cree, que se piensa, aun cuando haya sido detenida en flagrancia, se cree o se piensa que ha cometido una infracción a la ley. Pero aquí en nuestro sistema jurídico, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre plenamente lo contrario. Por eso se está hablando de presunto hasta este momento. Por eso no se está hablando de imputado. Se habla de una persona imputada cuando ya se le formuló la imputación de que esta persona cometió un delito, pero antes es un presunto. Pues ya tiene integrada la Fiscalía el, la cadena de custodia, ya tiene realizada la Fiscalía los elementos que integran la carpeta de investigación. Voy a nombrar dos solamente en este momento, como son, por ejemplo, el informe policial homologado y vamos a decir los elementos que haya utilizado para llevar a efecto la comisión de un delito, pero sigue siendo presunto. Entonces, en este aspecto ya tiene, porque se la depositan al Ministerio Público, al fiscal, ya tiene preparada la carpeta de investigación. Ya en el plazo constitucional de 24, 48, 72 horas, ya obtuvo el Ministerio Público, guiando esa investigación, más datos de prueba, indicios en un primer momento. Ahora, ya en otro momento, datos de prueba, para que en la segunda etapa se vea y se califique y se considere cuáles son los datos de prueba que se van a tomar para convertirse en pruebas. Sin embargo, hasta este momento, hablándose de la audiencia de control de la detención, una vez que se le haya formulado la imputación a una persona, entonces de presunto pasará a ser imputado. ¿Por qué? Porque procedió la teoría del Ministerio Público al acusarlo. En este caso se le llama en términos técnicos la teoría del caso. Es decir, la narración sucinta que se lleva a efecto de los hechos por la posible comisión de un delito y que por la comisión de ese delito se le está acusando al presunto, y además de tener esa narración sucinta, se utilizan los elementos y las disposiciones legales aplicables para el tipo de delito que ha clasificado como tal el Ministerio Público, y luego entonces con esa clasificación se trate de que el Ministerio Público, acusando al presunto ante el juez, el órgano jurisdiccional, va a tener a bien llevar a efecto ese acto de imputación. Ese acto de imputación, si el abogado de la contraparte del Ministerio Público no es capaz de echar abajo esa formulación de la imputación, entonces estaríamos hablando de otro aspecto procesal muy
bien construido, debe estar bien construido, porque precisamente el juez de control está dispuesto para que las garantías individuales, para que los derechos humanos, tanto de el imputado como de la víctima, no sean menoscabados por la autoridad. En este aspecto, el juez de control, una vez que llaman a audiencia constitucional, se tiene el entendido que los policías de investigación, que los policías que pusieron a disposición a este presunto, a este imputado ya, ahora se lo, se lo ponen a disposición para que corran los plazos constitucionales, se presenten a la audiencia de control de la detención, se lleve a efecto la formulación de la imputación y de ser procedente esa formulación de la imputación, entonces el imputado ahora tiene la obligación de, mediante su representante, su asesor jurídico, su abogado, tiene la obligación su abogado de conocer desde luego este sistema de justicia oral, penal, adversarial y acusatoria. Tiene la obligación de hacer una defensa apegada a derecho, tiene la obligación de aportar indicios, datos de prueba que desestimen la teoría del caso que el Ministerio Público está formulando para llevar a efecto los alegatos. El juez de control de la constitucionalidad tiene la obligación de revisar que no se esté sesgando la justicia hacia un lado o hacia otro. Él tiene la obligación de ser un ente que se ajusta a la impartición de la justicia. Luego de dicho esto, se van a plantear los alegatos para ver si esa formulación procede o no. En el caso de que proceda esa formulación de la imputación, entonces se van a formular de nuevo los alegatos para la aplicación de las medidas cautelares. ¿Qué es lo primero que pide un ministerio público como medida cautelar para un detenido? La prisión preventiva. Para que por aquello de las dudas no se vaya a dar la fuga, pide la prisión preventiva, que es lo primero que va a pedir el abogado defensor público o privado para su representado, para el que ha infringido la ley, pues la no prisión preventiva, que vaya a firmar, que haya una sustitución de medidas cautelares para que no pierda su libertad. El juez, tanto con los elementos que le aporta el fiscal, como con los elementos que le aporta de su teoría del caso también el representante público o privado del infractor, el juez va a sopesar y conforme a derecho va a hacer la decisión. Se aplica prisión preventiva y la persona queda sujeta a proceso en prisión mientras dure el juicio, o se le deja en libertad en el entendido de que considera el juez que por la naturaleza del delito no es necesario que vaya a prisión preventiva. De paso, he de comentar que las prisiones en México están en sobrecupo y que pues este sistema de justicia va a agilizarla demasiado con otras medidas que vamos a ver en unos momentos más. Mientras, en esta audiencia que se está llevando a efecto de las medidas cautelares, que puede ser en la primera audiencia, nada más se alarga un poco más, se decide si se queda o no en prisión preventiva. Y se dice en esa misma audiencia, o se cita en 3 días a otra audiencia de 3 a 15 días para decidir
cuándo se va a cerrar la investigación complementaria. Hay que decirlo que desde esta primera etapa se puede proceder en acuerdo con el Ministerio Público a que si el delito no es considerado como grave y tampoco lo considera como grave el juez de control, entonces esta persona podría alcanzar un beneficio de la ley, una medida alternativa, podría alcanzar la implementación de un juicio abreviado. Este se lo solicita el abogado defensor al fiscal, al Ministerio Público, se lo solicita y este a su vez tiene la potestad de pedirlo ante el juez de control, presentándole los datos correspondientes para que sea esta persona pues beneficiada con un juicio abreviado. Obviamente que tiene que darse un elemento indispensable para que el juicio abreviado proceda. Primero, que la persona imputada reconozca públicamente, reconozca en la audiencia que sí cometió una falta, que sí cometió un delito, aunque no sea grave. Segundo, que se garantice la reparación del daño para que proceda ese juicio abreviado. Con estos dos elementos fundamentales, la Fiscalía va a solicitarle al juez de control que va a pedir un juicio abreviado. Hay que decir aquí también que el juez podría de oficio reclasificar el delito. ¿Qué significa esto? Que podría darle una clasificación distinta a la que en la formulación de la imputación el Ministerio Público o Fiscalía General le haya dado a la comisión de ese delito. Si es el caso entonces que no sea un delito grave, puede la persona pedir el juicio abreviado, lo puede otorgar el juez de control, pero hay que comentarlo. Se citaría los siguientes, si es una pena menor, 4 años, deberán citarse en un lapso de menos de 2 meses para que se lleve efecto la audiencia y se califique este juicio abreviado, que hay que decirlo, la confesión de el imputado de que ha cometido un delito y lo reconoce, le va a generar antecedentes penales. Sí. Una vez que se le generan antecedentes penales, pues si pide o está en el futuro urgido de trabajo y quiere entrar a una institución pública, le salen los antecedentes penales, aunque haya sido un delito considerado no como doloso, no como grave. Si va a pedir trabajo para la iniciativa privada, no le salen marcados los antecedentes penales que le generó el reconocimiento en la alteración de las garantías humanas, de los derechos humanos de otra persona, no le va a salir ese reconocimiento mediante esos antecedentes penales. Bueno, luego entonces podría estarse ya en el antecedente de que se está a punto de entrar a la segunda fase. ¿Sí? La segunda fase la anuncia el artículo 334 y ya entramos en ella, concretamente en el artículo 335, cuando se nos habla de la formulación de la acusación.
Ya se dio la imputación, ahora se va a dar la acusación. El juez de control cita a las partes para que de nuevo en una audiencia se le formule la acusación a una persona en el caso de que haya seguido dentro de ese proceso, en el caso de que la investigación complementaria diga que ese proceso debe continuar, que no procedió, por ejemplo, alguna medida alternativa como el juicio el juicio abreviado. Entonces, continúan con el artículo 335, el llamado que se hace a las partes, a la víctima y al infractor, se les llama para otra audiencia, la segunda audiencia, que se le llama etapa intermedia y que también está, digamos, dividida para su mejor comprensión en dos etapas, ¿sí? En otras dos fases, la escrita y la oral. En la fase escrita de la audiencia intermedia se van depurando los medios de prueba. En un principio fueron indicios, luego se convirtieron en datos de prueba en la primera etapa. Para la etapa intermedia son medios de prueba. Esos medios de prueba van a tener a bien depurarse en la fase escrita de la etapa intermedia y luego entonces se van a admitir los que hayan sido primero indicios, luego datos, se van a convertir en medios de prueba para ser calificados posteriormente como pruebas y desahogarse en la audiencia de juicio oral, que vendría a ser propiamente la tercera. Pero en la audiencia intermedia tiene la obligación de continuar adelante con la, en términos técnicos, con el desarrollo de la teoría del caso, el Ministerio Público y asimismo el abogado defensor y hasta el asesor jurídico que va a estar apoyando al Ministerio Público o fiscal. Luego entonces, aquí encontramos de manera muy precisa la formulación de la acusación en términos del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se continúe llevando a efecto este sistema, para que una vez que se hayan calificado los datos de prueba se conviertan en medios de prueba y esos medios de prueba pasen a ser prueba después de la audiencia de alegatos y de contraalegatos entre la fiscalía y su contraparte, que es el abogado privado o público, apoyado el fiscal o el asesor jurídico y con la atención del juez de control, el juez de garantías. Estos estarán pendientes para hacer su decisión. Estos jueces de control de la constitucionalidad, estos jueces de garantías estarán atentos para ver si procede o no procede el que esas pruebas puedan pasar a la tercera etapa, que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales vendrían a iniciar enmarcados en esa tercera etapa en el artículo 344 de este ordenamiento. Se citaría a las partes para que se llevara a efecto la audiencia que enmarca el artículo 344 y que prácticamente con esta audiencia se da entrada al juicio oral. Sí. Se acabó ya la etapa de investigación inicial, investigación complementaria, la fase intermedia en su expresión escrita, luego en su expresión oral, con la presentación de alegatos, contraalegatos, formulación de la acusación,
de que se convirtieron los medios de prueba en pruebas y aún ya convertidos en pruebas que tengan el requisito de incorporar esas pruebas para que puedan fungir como tales en la etapa de juicio oral. Aquí los jueces, el juez de control de garantías, para el inicio de el juicio oral en la tercera etapa, cambia de juez de control, juez de garantías, viene a venir ahora, o sea, llegar a ser otro juez distinto al juez de juicio oral. Una vez que se cita a esta audiencia, entonces se empieza a llevar a efecto los alegatos, contraalegatos de esas pruebas para determinar con los elementos jurídicos necesarios el juez de juicio oral si es culpable y se llega a una sentencia condenatoria o absolutoria de la persona que ha sido acusada. Vamos a continuar en otro segmento, probablemente profundizando más sobre esta cuestión que es tan importante para todos los que estamos inmiscuidos en esta serie de elementos de los que se hablan en los juicios orales en materia penal, oral, adversarial y acusatoria. Por el momento, muchas gracias.